Dios me los bendiga. Para todos es una gran alegría porque es un día más para este Dios que vive, para este Dios que es poderoso. Y hoy quisiera resaltar mucho a nuestro Señor Jesucristo, ese ser maravilloso que siendo Dios se hizo hombre y Dios lo envió como cordero inmolado para que hoy en día ustedes y yo gocemos de este nuevo pacto, un pacto de gracia. Por eso usted que viene hoy por primera vez a la iglesia, le damos una cordial bienvenida. Hoy va a entender y a valorar más esa obra gloriosa de Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy espero que todos se entreguen de corazón y con toda reverencia para que Dios se manifieste en gran manera y Dios actúe y Dios haga desde ya milagros en toda índole en su vida. Oremos y entreguémosle este culto a Dios y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú mi Dios eres grande, eres poderoso, tú eres lo más lindo y hermoso que hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, porque tú eres el hacedor de las maravillas. Tú eres el creador de todo lo que vemos, Señor, de todo lo que tú has permitido a la humanidad ver, sentir y transformar, Señor. Y hoy nosotros, en estos tiempos tan difíciles, donde enseña la Biblia que el mundo entero es gobernado por el maligno, tú, Señor, tú nos das la oportunidad de conocerte, Señor, de valorar grandemente todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, como ese camino, esa luz, esa verdad, pero también, Señor, la obra gloriosa del Espíritu Santo. Hoy, Señor, te pido bendición para todos, libertad para todos, y que este culto, Señor, sea de grato ante tu presencia y que toca corazones y bendícenos a todos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, y está hablando de Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire toda la importancia de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, ese privilegio, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué precio tan alto el que Él hizo, dio la vida por usted y por mí. Nos demostró el amor, ese verdadero amor, que se sometió, cumplió la ley, esa ley que existía para esa época, basada en esos libros de Moisés y todas las ordenanzas, mandamientos, estatutos que Dios había instaurado. Pero Cristo dijo: sí se puede, porque ninguno lo había cumplido. Y Él vino y abrogó esa ley y dio la vida por usted y por mí. Y Él espera lo mismo de nosotros. ¿Hasta dónde llega ese amor suyo por Cristo? ¿Hasta dónde usted se puede comprometer con Cristo y decirle al mundo o decirle a nuestro enemigo, el diablo: basta ya, ya no me domine más mi carne, mi mente, porque quiero agradarte? Entonemos el coro, el himno, 162,
A Cristo doy mi canto. Entonemos este himno. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios que enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Bendito nuestro Dios, ensalce nuestro canto. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cantamos, alabamos a Dios y lo engrandecemos a Él. Y una forma de engrandecerlo es darle a conocer este evangelio, esta doctrina. Cada uno de nosotros pregonar esta palabra de Dios a un Dios vivo, a un Dios que habla. Por eso los invitamos a que vean aquí en la parte inferior de sus pantallas un tutorial, cómo usted inscribirse en la página, la página web de la iglesia, en la página web de nuestra amada hermana María Luisa, para que así siga todas las enseñanzas, testimonios y todas las grandezas que Dios hace y que viene haciendo y que seguirá haciendo. Bendito el nombre del Señor. Puesto de pie, gloria a Dios. Puesto de pie, vamos a entonar coros, pero antes vamos a hacer una oración de gratitud a Dios. ¿Será que sí, Dios merece toda nuestra gratitud? Vamos a orarle, vamos a darle la gloria y las gracias a Dios. Oremos y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, gracias mi Dios, gracias por este momento, gracias por permitirnos conocer de ti, saber de ti. Gracias porque hasta estos días, Señor, tú guardaste la Biblia, Señor, compuesta por estos 66 libros, Señor, donde nos cuentan historias, donde nos deja historias desde la creación del ser humano hasta la terminación del mismo, cuando vayamos a reinar allá contigo, Señor, a vivir eternamente. Porque ese tiene que ser nuestro pensar, Señor, ser tan agradecidos contigo que queramos siempre imitarte a ti, mi Cristo, a tu evangelio, a tu doctrina, a seguir ese camino. Por eso gracias mi Dios por darnos cordura. Gracias mi Dios porque en estos tiempos tan difíciles donde el mundo entero se deja gobernar por el maligno, se dedica a satisfacer su carne, sus concupiscencias, tú mi Dios, tú nos has dado cordura para entender
que tenemos que vivir por ti, para ti. Por eso, gracias, mi Cristo, gracias, mi Dios, gracias por el pan de cada día, gracias por el vestuario, gracias por permitir lugares como este, gracias por la tecnología, que gracias a lo que tú has permitido al hombre desarrollar, mire que nos pueden ver por muchos rincones del mundo simultáneamente en este momento. Gracias por tus congregaciones. Gracias por tus pastores, gracias por los dones que tú ministras y has derramado estos dones espirituales en medio de tu casa, Señor. Gracias por nuestra amada hermana María Luisa. Gracias por todo lo que nos enseñas, sobre todo estos domingos, a través de los estudios bíblicos, a través de las meditaciones. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Es que no nos cansaremos de darte las gracias, porque tú eres el camino y tú eres la verdad. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo. Por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad. Y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Voy pues gozando en tu bondad. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo. Por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad. Y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Voy pues gozando en tu bondad. Y sí, mi Dios, y nos gozamos de esta verdad, porque tú existes y este es el Cristo que predicamos. Un Cristo de poder, un Cristo que vive, un Cristo que quiere habitar en cada uno de nuestros corazones. Por eso los invito a que abran esas puertas, sus corazones para Dios, para que Dios entre, y sobre todo ahora durante la enseñanza. Y nadie más indicado para hablarnos de Él, para hablarnos de la doctrina, de su camino, como es nuestra amada hermana María Luisa. Con ustedes, la hermana María Luisa, y que Dios me los bendiga a todos. Muy buenos días, o tardes o noches para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de diferentes lugares del mundo, desde donde nos están viendo en este momento. Y también un saludo muy especial para todas las personas que por primera vez se añaden con nosotros en esta enseñanza en el día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes, que nuestro Dios poderoso esté hoy con cada corazón, con cada vida, con cada pensamiento. El Señor esté con todos ustedes y se manifieste en la vida de ustedes, así como lo ha venido haciendo todo este tiempo. Él siempre ha estado con nosotros y ha hecho muchos milagros, cientos o miles de milagros está haciendo nuestro Dios, bendiciendo a todas las personas sin hacer ningún distingo, porque nuestro Dios solo mira el corazón y la intención de cada persona. También un saludo aquí para todos ustedes los que están aquí conmigo en el día de hoy. Un saludo con todo mi corazón. Pueden sentarse y hoy vamos a iniciar aquí en nuestra enseñanza, o la continuación más bien de nuestra enseñanza, en el capítulo 5 de Gálatas, en el de vamos a estar leyendo del verso 1 al 15. Si tenemos tiempo, pues leemos, terminaríamos el capítulo, pero entre tanto vamos a continuar el tema
que la semana pasada estuvimos viendo sobre la libertad. Aquella libertad que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos al mundo. Y esa libertad se trataba que en la antigüedad Dios había formado un pueblo llamado el pueblo de Israel. Y Dios les puso a ellos unos mandamientos. Les dio unos mandamientos, unas ordenanzas para que ellos cumplieran, pero ellos no pudieron cumplir porque fueron como cargas muy duras y pesadas que Dios puso en ellos, sabiendo que tendrían un corazón rebelde, necio al futuro y que no harían la voluntad del Señor. Entonces dice que Dios les puso unas cargas que ellos mismos no podían llevar. Por eso se convirtió en una esclavitud para el pueblo. Ellos eran esclavos de las ordenanzas, esclavos del pecado, porque los mandamientos y las ordenanzas del Señor prohibía hacer ciertas cosas, ciertas actividades, ¿no? Ciertos hechos, y ellos no pudieron cumplir. De esta manera se dice que vivían en esclavitud, en la esclavitud del pecado y del diablo. Y la libertad que nosotros hablamos la semana pasada, de esa libertad que Dios nos dio, fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a predicar, que vino a morir en la cruz del Calvario, a traer esas buenas nuevas, a traer un plan de salvación diferente, por el cual nosotros estamos luchando ahora, por ese plan. Y esa es la libertad. La libertad es aquella que el Señor Jesús vino a decir: todo aquel que crea en Él, que Él es Hijo de Dios, que Él es el mismo Dios y que Él es el único camino que lleva a vida eterna. Entonces esa es la libertad. El que cree, el que sigue ese camino, entonces queda libre porque ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a la vida de este hombre o esta mujer y les quita esa tendencia pecaminosa. Así que salen de la esclavitud y ya no son esclavos del diablo tampoco, porque el Espíritu Santo es el que ayuda a que una persona viva en esa libertad. Así que esa es la libertad que trajo nuestro Señor. Por eso aquí en el capítulo 5 de Gálatas dice, el apóstol Pablo decía: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces esta libertad dice: sean firmes. Ustedes se han convertido al Evangelio, se han convertido a ese nuevo plan de salvación, a Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es el único intermediario entre los hombres y Dios. Es al único que hay que invocar porque Él es el único poderoso que puede interceder por nosotros. Entonces dice: a todo aquel que ha creído, a todos aquellos que han entendido y se han convertido, dice que sean firmes, firmes en esa libertad que Cristo nos hizo libres. En el verso número 2 dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Entonces comienza Pablo nuevamente a recordarles que ellos estaban viviendo, la mayoría, viviendo bajo el yugo de la ley de Moisés. Y que en la ley de Moisés no había esa libertad. Pero antes de nosotros avanzar aquí en el capítulo de Gálatas, vamos a leer la promesa que Dios hizo en la antigüedad a través de sus profetas, especialmente aquí en Isaías, profeta Isaías, que Dios habló sobre la libertad que el Señor estaría enviando al futuro. En Isaías 61, en Isaías capítulo 61, aquí del verso 1 al 10, Dios a través del profeta Isaías hizo unas promesas al futuro, teniendo en cuenta que para ese tiempo, cuando Isaías profetizó, estaban todos bajo el yugo de la ley de Moisés. Todos estaban allí confinados, vivían, tenían que cumplir aquellas leyes, la ley de Moisés. Y allí entonces Dios usó a Isaías para profetizar acerca del futuro, acerca de las buenas nuevas. Y dice aquí en el verso
1 de Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aquí está hablando es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue el Mesías al que Dios enviaría. Aquí digo el futuro porque estamos en Isaías, muchos siglos atrás. Y al futuro estaba aquí Dios hablando y estaba el Señor Jesucristo, el Mesías, ya hablando de lo que Dios le había dicho a él que tenía que hacer, el trabajo, el ministerio que él tendría que iniciar, la construcción de un templo, de una iglesia, predicar las buenas nuevas, predicar un nuevo método de salvación. Por eso aquí en el verso 1 de Isaías dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dice, estos son palabras del Señor, del Mesías. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estos cautivos, cuando él iba a predicar, dice que dando buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, no era la esclavitud física, que de pronto alguno diría, no, estaba el Señor aquí hablando de que iba a poner libres a todos los esclavos y va a sacar a toda la gente de las cárceles. No, está hablando es en el sentido espiritual, los cautivos por el pecado, los que estaban presos o en la cárcel porque el diablo así los tenía, a toda la gente dominada, esclava del pecado y presos porque no tenían esa libertad de vivir una vida de paz, de vivir una vida de felicidad, de alegría, sino era una vida como de estar allí en una prisión, encerrados. Y el Señor dice que Dios, el Padre, estaría enviando al Mesías, al Salvador. Al Señor Jesucristo lo estaría enviando para que Él hiciera todo este trabajo y libertara a esos cautivos, libertara a esos presos. Y en el verso 2 dice, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a proclamar las buenas nuevas de salvación, el reino de los cielos. Por eso Juan hablaba y le decía a la gente, Juan el Bautista cuando predicaba, les decía, preparen sus corazones, porque viene detrás de mí el Mesías, viene el Salvador, el prometido que Dios prometió desde la antigüedad. Viene, el reino de los cielos se ha acercado. Ya ustedes van a vivir una vida nueva, diferente. Así que prepárense para cuando Él aparezca y ustedes estén listos, sus corazones, para recibirle. Entonces, en este año nuevo, este año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los enlutados, pero no era a aquella gente que se le había muerto su familiar físicamente, sino los enlutados es su corazón triste y enlutado porque Dios los había abandonado. Dios se había olvidado de todos porque todos estaban así, en contra de la voluntad del Señor. Todos estaban fallando, pecando delante de Dios y por eso se les consideraba que eran como una persona cuando dice que cuando la mujer queda viuda, que se muere el esposo, el marido, entonces quedó viuda. Asimismo Dios les decía a ellos que Él era como el esposo para ese pueblo, pero por el pecado Dios los abandonó y quedaron solos, sin Dios, como una viuda. Por eso dice que a consolar a todos esos enlutados, su corazón sin Dios. Y el Señor Jesucristo venía a hacer ese milagro, a hacer esa obra de reconciliar a toda la gente, a todos aquellos que estaban lejos de Dios, apartados de Dios y que Dios estaba enojado. Dice que el Señor venía a reconciliar, a unir, a juntar con la ayuda del Espíritu Santo. En el verso número 3 dice, ¿a qué más vendría el Salvador? Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión. Los afligidos de Sión son aquellos
que habían de creer en el Señor y pertenecerían a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la iglesia del Señor Jesucristo se llama Sión o se llama la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual. Y dice que Él vendría a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta era la promesa para ese futuro. La promesa para ese futuro del cual nosotros ya estamos viviendo. Estamos viviendo este futuro. Y si podemos decir aquí que ya ninguno de nosotros podemos decir que estamos de luto, o que tenemos amargura, o que tenemos angustia, nuestro corazón, nuestro espíritu angustiado, porque hemos conocido a ese Dios vivo, a ese Salvador, a ese Rey que ha venido a hablar y a publicar esas buenas nuevas y a decirle a la gente: crean y confíen en mí, síganme, porque yo soy el camino. Y entonces el Señor, ¿qué ha hecho? Desde entonces estas profecías se cumplieron muchos años, muchos siglos después, con la venida del Señor Jesucristo. Pero es muy importante que nosotros leamos, que retrocedamos en el tiempo como lo estamos haciendo, leyendo la promesa del Padre a través de Isaías. Y vemos que esas promesas se han cumplido desde hace más de 2000 años, se han venido cumpliendo y se cumplen hoy en nuestras vidas. Por eso nosotros no podemos negar que existe Dios. No podemos negar que nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo, porque hemos visto su gloria, hemos visto sus maravillas, su manera de actuar, hemos visto su mano en la vida de todos nosotros. ¿Cómo vamos a dudar de Él? Así que vamos a seguir aquí entonces, habiendo retrocedido en el tiempo, donde dice que ya en el verso 4, dice que después de ser del Señor llamarnos a todos árboles de justicia, a los creyentes del Señor, dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aquí Dios estaba hablando en ese tiempo de que habría una completa restauración, pero no era de lo físico, no era de que la gente iba nuevamente a construir los pueblos y las ciudades que habían sido desolados por las guerras, ni que iban a volver a construir templos físicos como los que habían tenido en la antigüedad, o volver a construir ese templo que hizo Salomón. A eso no se estaba refiriendo aquí. Aquí se está refiriendo es toda la vida espiritual de hombres y mujeres que vivieron en la esclavitud, pero que una vez venido nuestro Señor Jesucristo, Él ha sacado a todos a libertad. Todos son libres, somos libres en el Señor. Entonces nosotros podemos decir que éramos antiguamente ruinas y el Señor nos restauró, nos sacó de esa esclavitud y ahora somos libres. Y estamos con Dios, vivimos con Dios. Eso es lo importante, creer en el Señor para poder ser libres y poder vivir la vida con Cristo y vivir la paz, vivir la felicidad, la alegría, la protección de Dios, porque Dios guarda, protege, Dios provee todo lo necesario, Él no falta con nada a nadie, aquellos que le siguen, que creen en Él, que le sirven. Entonces estos personajes aquí dice que en el verso 5 dice: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. No está hablando de las ovejas físicas, sino de la misma gente y los extranjeros, porque aquí como estaba hablándole al pueblo de Israel, le estaba hablando de unos extranjeros, los gentiles. Entonces nosotros nos consideramos gentiles o extranjeros. Y aquí dice que ellos estarían apacentando vuestras ovejas, es decir, sería un solo pueblo, sería un solo rebaño, un solo redil de hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús, creyentes en el Evangelio. Y entonces esos gentiles también estarían predicando y enseñando el Evangelio a todos aquellos que alguna vez fueron, o se dice, fueron pueblo de Dios. Entonces dice aquí que ellos también estarían pastoreando esas ovejas, dice. Y los extraños, que son los mismos extranjeros, serán vuestros labradores y vuestros viñadores.
Es decir, el Señor estaba aquí mostrando como esa unidad, que ya no habría israelitas, que ya no habría pueblo de Israel apartado de los gentiles o de los extranjeros, sino que todos ellos, los que creyeran en el Señor, aceptaran ese camino que Dios estaba ofreciendo y que fue una realidad con la vida y los hechos del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ellos serían un solo pueblo, todos trabajando los unos para los otros, evangelizando, orando los unos por los otros e impartiendo dones espirituales los unos para los otros. Eso es lo que hablaba aquí el Señor por Isaías, hablando estas hermosas promesas para ese futuro que se cumplió con Cristo y que se sigue cumpliendo con nosotros. En el verso 6, y dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿Vosotros quiénes? Los creyentes del Evangelio de Cristo Jesús. Los que siguen el Evangelio y cumplen los mandamientos del Señor. Dice, seréis llamados sacerdotes, en verso 6, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, es decir, estarán disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene en el mundo para sus creyentes, sus seguidores, y con su gloria seréis sublimes. Dice, en lugar de doble confusión de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Todo esto, bendiciones espirituales que Dios ofrecía, pero aquí Dios hace estas promesas mencionando cosas físicas, materiales, como para que la gente comprendiera mejor sobre lo que habrían de recibir en ese futuro. Y en el verso 8 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, con ellos, con los creyentes, con los seguidores del verdadero evangelio de Jesucristo. Verso 9, y la descendencia de ellos, dice, será conocida entre las naciones y los renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Estas son las maravillosas promesas que Dios hizo por Isaías para los creyentes de este camino del evangelio verdadero del Señor, que estarían gozando de todas estas bendiciones y no solamente en una nación, un pueblo, sino en todo el mundo. En todas las naciones habría gente, habría creyentes que se estarían convirtiendo al Señor y ellos estarían disfrutando de todas estas maravillas y bendiciones que Dios tiene para sus seguidores. En el verso 10 dice, y en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿A quién vistió? A sus creyentes, hombres y mujeres de todo el mundo, creyentes que forman la iglesia del Señor, y dice que los vestirá y los viste o los está vistiendo de vestiduras de salvación. Me rodeó de mano de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, pero a sus creyentes, porque Él tiene cuidado de sus creyentes. Aquí tenemos nosotros esta promesa de libertad, de la libertad que Pablo estaba diciendo, tengan cuidado ustedes con la libertad que el Señor les ha dado a ustedes. Tengan cuidado con esa libertad, no se descuiden, no se vuelvan atrás, no retrocedan, sino sigan adelante hasta el fin de la vida, sigan hasta que alcancen esa meta. Esa es la libertad que hay que aprovechar. Aquí en 2 de Corintios también nos habla, nuevamente el apóstol nos recuerda aquí en 2 de Corintios 3:17, 2 de Corintios, Nuevo Testamento, 3:17, estaba ahí el apóstol recordando a los creyentes y resaltando el apóstol el ministerio de ese nuevo pacto
pacto. El nuevo pacto es el evangelio de Cristo. Yo lo repito muchas veces porque hay personas que no entienden y se confunden y empiezan a escribirme, a preguntarme, yo no entendí esto, no entendí aquello. Yo por eso repito muchas veces para que quede bien, ¿no? Claro. Entonces aquí en el 3:17 el apóstol Pablo, cuando estaba hablando del ministerio que Dios le había dado a todos sus apóstoles de predicar este evangelio maravilloso, hablando de esta libertad que Cristo Jesús dio mediante su sacrificio en la cruz del Calvario y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que vino al mundo, a la tierra, para vivir en los corazones de los seguidores de nuestro Dios. Entonces dice que esa libertad maravillosa hay que tener mucho cuidado de no perderla, no perder esa libertad. Y por eso él destacaba aquí en el verso 17, en 2 Corintios 3:17 dice... En el 16 dice, cuando se conviertan al Señor, dice, pero cuando se conviertan al Señor, todos aquellos que estaban bajo la esclavitud de los mandamientos de la ley de Moisés, cuando ellos abran los ojos, porque Dios les abrirá los ojos, entonces se convertirán al Señor, al Evangelio. Entonces dice que ese velo se les va a quitar, un velo, porque no les deja entender, comprender ese velo, no deja entender la doctrina. Pero que algunos pues se les va a quitar ese velo porque van a tener un corazón dispuesto para Dios. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, aquellos que están, ¿no?, esclavos por la ley de Moisés, ese velo se quitará. Porque al estar esclavos por la ley de Moisés, quedaron esclavos del pecado y del diablo, porque no podían cambiar, no pudieron cumplir mandamientos. Eso fue lo que aconteció. Y en el verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Dice el Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu de Dios. Y donde está, o donde se manifiesta, o donde actúa el Espíritu de Dios, en el corazón de quien esté dispuesto a que el Espíritu de Dios permanezca en él o en ella, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí donde, en el corazón de hombres y mujeres dispuestos que recibieron al Señor, creyeron al Señor, viven con Dios. El Espíritu de Dios mora en el corazón. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu de Dios, es el mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En ese corazón de ese hombre, de esa mujer o de esos miles de hombres o miles de mujeres que se conviertan a Dios. Si está ahí el Espíritu de Dios en el corazón, dice que ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Por qué libertad? Porque ya no somos esclavos, porque ya no está la esclavitud del pecado, porque es que ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo llega a morar en el corazón de esos hombres y mujeres creyentes que aceptan al Señor, que creen y hacen la voluntad de Dios, sucede que el Espíritu Santo les quita el apetito del pecado, el apetito de la carne, de estar pecando. El Espíritu Santo hace una limpieza de tal manera que la persona ya ve las cosas, pero ya no tiene apetito de hacerlo. Ya no hay deseo en la persona de hacer aquello. Ya se le ha quitado eso, Dios le quitó. Y al no tener ese apetito pecaminoso, pues es libre, se siente libre, no se siente esclavo del pecado, no se siente esclavo del diablo, no se siente dominado por el diablo. Es libre y entonces el Señor lo bendice y esta persona, entonces Dios entra a darle poder, a darle dones, facultades, de tal manera que esta persona tiene la autoridad para orar, para reprender al enemigo, para reprender al diablo, para reprender las tentaciones, todo lo que el diablo le quiera presentar por delante, tentaciones, trampas. Entonces la persona tiene esa capacidad y reprende y dice no, porque soy libre, porque ya no tengo apetito. Así que soy un hijo de Dios ya, me convertí en hijo de Dios. Soy seguidor de Jesucristo, soy creyente, sigo este evangelio, sigo este camino recto del Señor.
El Señor está conmigo, el Señor está con nosotros. Eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Esa es la libertad. Por eso aquí volviendo aquí a Gálatas capítulo 5, dice el apóstol, estad pues firmes, sean firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estén sujetos a ese yugo de esclavitud, sino sean libres. Aún la gente que ha practicado la idolatría en toda su vida, porque hay tantos lugares, tantos países donde practican mucha idolatría, hay muchos dioses, de diferentes maneras les llaman, y diferentes dioses, para cada cosa hay un dios, que el dios de la lluvia, que el dios del trueno, que el dios de los relámpagos, que el dios de las sementeras, que el de la cosecha, que el de el amor, que el de la escasez, que el de la abundancia. Entonces son tantos dioses y hacen los ídolos y adoran y veneran los ídolos. Esa gente también es esclava. Ellos también son esclavos de su creencia, esclavos del diablo. El diablo los tiene allí esclavizados y aquella gente no tiene paz, no tiene felicidad. Están como encerrados en mazmorras, allá por debajo de los subterráneos, en cárceles, en lugares donde no ven el sol, donde no ven la luz. Así como en la antigüedad, cuando había toda esa clase de tormentos para los seres humanos, asimismo el diablo también esclaviza a la persona. Y la persona, aunque viva en la vida y aunque esté rodeado de mucha gente, se siente que está viviendo en una esclavitud y que está sin luz, que vive en una prisión por causa de sus creencias, de su religión, por causa de que el diablo lo tiene esclavo, no es libre. Entonces, el que nos da la libertad verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha hecho libres. Así que hoy en día mucha gente todavía está siendo esclava del diablo y están sufriendo y siendo atormentados por el diablo. ¿Cuánta gente hoy vemos que están siendo atormentados por brujerías, por hechicerías, que abundan tanto entre la sociedad y la gente sufre y la gente vive una vida de amargura, de tristeza, de desolación? Pero si la gente conociera a Dios, si se preocuparan por leer la Biblia para encontrar a Dios, para conocer a Dios, la vida y la situación de esta gente sería diferente. Pero no es así porque el diablo los tiene esclavos. Pero alguien puede esforzarse y luchar. Hoy hay tantos métodos para nosotros encontrar el camino del Señor. Hay mucho método. Está el Internet, donde en el Internet usted encuentra, si usted quiere decir, yo quiero encontrar una Biblia, yo quiero leer una Biblia donde hablen de Jesucristo, yo quiero que me hablen de Dios. Usted consulta Internet y ahí le dicen, lea tal cosa, haga esto, es aquí, es de esta manera. Hoy hay facilidad, no es como antes, que la gente, había mucha ignorancia de las escrituras, de la palabra de Dios, la gente no tenía a su alcance la Biblia. Hoy la Biblia está al alcance con mucha facilidad. A través de Internet está para todos. Hay que leer la Biblia y encontrar el camino para salir de la esclavitud. Y de los que están dentro de la iglesia, que se han convertido, que por lo menos ya llevan años en la iglesia, 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, no se salgan de esa libertad que Dios ha dado. No vayan a volverse atrás, a retroceder. Así que esa es la recomendación. Hay que valorar, porque ustedes no pueden volver, los que ya han venido a la iglesia y Dios los ha libertado, los ha bendecido, les ha hablado, les ha hecho promesas. Usted no retroceda del camino, no vuelva atrás, siga adelante, porque usted no puede seguir viviendo en esa esclavitud, en esa oscuridad, en esas tinieblas, ignorando lo de Dios y sufriendo además el no estar con Dios. Así que el apóstol aquí está hablando en el verso 3, dice, yo
otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El apóstol Pablo enfatizaba mucho en los judíos, en la ley de Moisés en aquel tiempo, porque en aquel tiempo pues las religiones que había era solamente la ley de Moisés y luego vino el evangelio del Señor Jesucristo, que aparentemente para ellos era la nueva religión, según ellos era una religión nueva. Y el paganismo, que era la idolatría de todo el resto de naciones. Por eso el apóstol siempre se enfocó aquí en sus enseñanzas, se enfocó mucho en la ley de Moisés. Pero nosotros hoy no solamente tenemos lo de la ley de Moisés, tenemos miles de religiones y tenemos miles de creencias y aún de gente que dice ser cristiana. Tenemos miles de denominaciones que dicen ser cristianos, que dicen leer la Biblia, pero que no tienen a Dios, no tienen el Espíritu de Dios que los esté guiando, orientando, enseñando por el buen camino, por la rectitud, por la perfección. No tienen esto. Entonces hoy nosotros también vamos a enfocarnos en que la gente se aparte de aquellos caminos torcidos, equivocados, que la religión, cualquiera que sea, les ha mostrado en sus vidas, porque esto no les da paz, no les da alegría, no les da felicidad, no les va a dar la vida eterna. Hay que seguir el camino de la perfección, que es aquel que un hombre y una mujer conoce la palabra de Dios, conoce los mandamientos, se aparta del pecado con la ayuda de Dios y empieza a vivir la vida del Espíritu Santo y sus dones maravillosos. Vivir la vida y vivir con el Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios more en los corazones. Esa es la verdadera religión. Así que yo sigo aquí leyendo lo que el apóstol, él se enfocaba en los judíos, yo me enfocaré también en las demás religiones. Dice en el verso 5, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Él se enfocaba en la ley de Moisés, que había creyentes ya allí en aquella época, ya había creyentes en la iglesia, cristianos, y habían retrocedido y se habían vuelto nuevamente a la ley de Moisés. Entonces el apóstol estaba triste de ver que la gente estaba perdiendo el tiempo y no habían aprovechado la obra maravillosa del Espíritu Santo, sino que habían retrocedido a seguir con la religión antigua. La religión antigua que nunca los había sacado de esclavitud. Así que hoy día pues también se dirá lo mismo a la gente. Si usted dice ser cristiano y que usted lee la Biblia y que es cristiano, pues yo lo felicito, pero tenga en cuenta que usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Usted tiene que vivir la vida espiritual, es decir, una vida sin pecado. Cuando la gente, hombres y mujeres, dejan de practicar el pecado, se dice que viven una vida espiritual. No es que está caminando por el aire, sino que usted no está practicando pecados. Y usted dirá, ¿y cuáles son los pecados? Aquí la Biblia le enumera y le narra todo lo que se llama pecados, para que usted lea y busque cuáles son los pecados, cuántos son los pecados. Hasta en internet, si usted pregunta en internet que cuántos pecados hay, que le enumeren algunos, seguro que ahí le enumera todos los pecados. ¿Ve? Porque ellos se basan en lo que la Biblia dice para dar su información. Entonces la gente que no practica el pecado porque está desagradando a Dios, está siguiendo el camino de Dios, siendo guiado por el Espíritu del Señor, pues se dice que esta persona ya está en libertad y se dice que esta persona es espiritual. Eso es lo que se llama una persona espiritual. Pero una persona que vive practicando el pecado constantemente, vociferando, maldiciendo, con palabrerías, con las borracheras, con orgías, con inmundicias, con homicidios, con secuestros, con robos, todo esto. Si está haciendo eso, esa persona no vive la vida espiritual. Si se aparta
entonces se dice, está viviendo una vida espiritual con Dios. Eso es lo que nosotros estamos aquí luchando, predicando y enseñándole a la gente, por causa que hay miles de religiones. Y la gente dirá, pero sí, yo también leo la Biblia igual que usted. Pero es eso, sí, la lee. Pero ¿cómo la lee? ¿Espiritualmente o históricamente? ¿O la lee porque es un cuentico, porque es una narración, porque le parece muy bonito lo que cuentan de los personajes? Entonces, ¿cómo es que lee la Biblia? Hay que leer la Biblia en un sentido de encontrar doctrina profunda, de encontrar el camino que debemos seguir nosotros para agradar a nuestro Dios. Esa es la forma correcta de leer la Biblia, y por eso cuando leíamos aquí en 2 de Corintios 3:17 que dice que donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu de Dios, que tiene que ser, es en los corazones de hombres y mujeres, dice, ahí hay libertad. Ahí hay libertad, y yo le agregaría, y se vive la vida espiritual. En el verso 7... Entonces el apóstol dice en el verso 7, dice, vosotros corríais bien, estaban haciendo bien las cosas. Estaban siguiendo el evangelio, la vida cristiana, la vida en el Señor, estaban bien. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Qué fue lo que sucedió? Lógico, el enemigo. El enemigo, el diablo, se puso en el camino de la vida de esta gente para hacerlos que retrocedieran y perdieran sus bendiciones. Hoy en día sucede lo mismo con muchas personas, que estando en el camino correcto, estando disfrutando de las bendiciones espirituales, de la promesa del Señor, de los dones, entonces retroceden porque algo se atravesó en su camino, alguien, el enemigo. Así que en esto tenemos que luchar. Hay que luchar y hay que ser firmes y hay que seguir adelante en lo que hemos conocido, en lo que Dios nos ha dado. Usted vino a la iglesia por primera vez, Dios le habló, le hizo promesas y usted se enamoró de Dios, le gustó, le agradó. Entonces siga adelante, siga buscando, siga investigando hasta que Dios se manifieste en su vida y le enseñe, lo lleve de la mano, le dé la felicidad, porque Dios es el que da la felicidad. Bueno, seguimos aquí entonces en lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas. Y dice en el verso 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Él está angustiado de ver que habían retrocedido. Y dice que además eso sería de mal testimonio. Aquí en el verso 9 dice, mal testimonio, dice, un poco de levadura contamina toda el resto de la masa. Dice, lo contamina, lo leuda. Entonces dice, si hay alguien que está aquí sirviendo de tentación, de estorbo, de trampa del enemigo en su vida espiritual, en su camino que usted lleva, entonces dice que usted será contaminado y los demás serán contaminados. Si usted anda con las dudas, yo no creo, tal vez sí, tal vez no, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, viviré la vida del mundo, me gusta el placer del mundo, me gustan las pasiones del mundo, entonces usted está contaminando, usted está como la levadura, leudando el resto de la masa. Usted está contaminando la vida espiritual de otras personas que lo oyen, lo ven. Entonces se contaminan y ellos también se desaniman. Eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros seamos tropiezo en la vida de los demás, sino que seamos buen ejemplo, que seamos buen testimonio para la vida de los demás. Y eso comienza por casa, en nuestra vida personal, el buen ejemplo y el buen testimonio, primero para los de mi hogar y luego los de afuera. Así que no seamos levadura, dice, no ser esa levadura, sino más bien ser únicos, cada uno con su criterio, con su autonomía, ser autónomo, tener convicción, tener seguridad en el Señor. En el verso 10 dice, el apóstol dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, decir la persona que sirvió de mal testimonio en la vida espiritual. Dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco? Entonces dice, como él fue judío, el apóstol Pablo él fue judío, y dice, si yo predicara la circuncisión, entonces, ¿por qué estoy aquí padeciendo? Yo no estoy padeciendo, es porque dejé de predicar la circuncisión, es decir, la ley de Moisés.
¿no? Cuando él habla aquí de la circuncisión, está refiriéndose también a la ley de Moisés. Dice, si yo predico, pues entonces sería perseguido, y soy perseguido porque estoy predicando es la verdad de Dios, el evangelio. Así que él estaba hablando bien claro a ellos, diciéndoles, no, yo ya no estoy predicando la ley de Moisés, yo sí fui judío, pero ahora yo estoy en el camino nuevo, en las buenas nuevas, en el nuevo método de salvación estoy involucrado. En la obra gloriosa del Espíritu de Dios estoy involucrado. Es lo que él quería aclararle a estas personas. Y en el verso 12, según parece que como ellos habían retrocedido del camino del Señor Jesucristo y retrocedieron otra vez para la ley de Moisés, les dice en el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es porque en ese tiempo estaba sucediendo que los grupos, el grupo de creyentes en Cristo que habían salido del judaísmo, de la ley de Moisés, entonces ellos estaban todos en la iglesia, pero el diablo estaba usando a algunos para hacer tropiezo en la vida espiritual de ellos y les obligaban a que tenían que circuncidarse. Entonces el apóstol, enojado por ello, les dice, ojalá se mutilen a aquellos que los están obligando a ustedes a que se circunciden. Ojalá ellos se mutilen, en vez de estar haciendo esto con ustedes, robándoles la vida espiritual, robándoles la fe en el Señor, quitándole las bendiciones que han de recibir en el Señor, solamente porque van a tropezar y van a retroceder de nuevo. Entonces el apóstol por eso dice, ojalá se mutilaran. En el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero aquí, bueno, en el verso 12 yo retrocedo porque dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Como él estaba aquí enseñando de que estaban obligándolos a que se circuncidaran, los obligaban, y la circuncisión, como era una pequeña cirugía en una parte del cuerpo del varón, por eso el apóstol les dice en el 12, los que los obligan a circuncidarse, ellos más bien que se mutilen, que se corten, que se hagan la cirugía ellos mismos. Era lo que estaban diciendo. Yo aclaro esto porque hay muchas personas que no saben, no entienden sobre qué se está hablando. Bien, aquí en el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. Son libres, ya no viven bajo la esclavitud, ni de la ley de Moisés, ni bajo la esclavitud de las creencias religiosas, del paganismo, de la idolatría. Ya no son esclavos de estas cosas. Ustedes son libres. En el evangelio verdadero de Cristo, la gente es libre. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Les dice, ustedes no vayan a convertir esa libertad que Dios les dio en un libertinaje. No lo conviertan en libertinaje, no. Tienen que ser cuidadosos. Esa libertad que Dios les dio a ustedes no es para que ustedes ya se conviertan en un libertinaje y entonces comienzan pues a pecar y a agrandar mejor las cosas y a apartarse mejor de la vida del Señor por no saber aprovechar las oportunidades que Dios da, las oportunidades que Dios les da. Sean prudentes, sean moderados, cuidadosos en su manera de vivir, de actuar, de proceder. Eso es lo que les está diciendo para que no cayeran en libertinaje. Y en el verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dice que toda la ley de Moisés se cumple en una sola frase. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando él dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es decir como nosotros, la gente cree que amar al prójimo es decir, mira, te quiero, sí, yo te amo y yo te quiero y tal, listo. No. Amar al prójimo es no hacerle mal al prójimo, no hacerle daño al prójimo, no ofenderlo, no herirlo, no menospreciarlo, no humillarlo, no insultarlo, no juzgarlo, no calumniarlo, no le serle infiel, no ir a acusarlo de una maldad que no cometió, no irlo a llevar a la cárcel falsamente, no estafarlo. No, bueno, muchas cosas, no.
Eso se llama amar al prójimo. ¿Por qué lo ofendes? ¿Por qué lo lastimas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué eres enemigo? ¿Por qué guardas rencor? ¿Por qué te vas a vengar de él? Eso se llama amar al prójimo, no hacer nada de estas cosas malas contra un ser, contra una persona. Así es como eso es lo que dice, no dice amar al prójimo. Y dice que toda la ley, todos los mandamientos de Dios, dice que se encierran en amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué dice a ti mismo? Es que es tan fácil de entender, hermanos. Tan fácil de entender que Él dice que amemos al prójimo como a mí mismo. ¿Nosotros nos amamos? ¿Usted piensa, usted dirá, usted se ama a sí mismo? Usted desea lo mejor para usted, ¿cierto? A usted no le gusta ni siquiera que le den un pellizco. A usted no le agrada que le van a dar un pellizco fuerte, duro. No, pues me duele, no haga eso conmigo, me duele. Eso. Entonces deseamos lo mejor para nosotros. Nosotros deseamos que no tengamos hambre, que no tengamos frío, que no tengamos tristeza, que no tengamos carencias, necesidades, que todo nos vaya bien, que seamos felices, que todos me comprendan, que todos me amen, que todos me quieran, que yo todo lo encuentre todo con facilidad. Eso es lo que deseamos para nosotros, ¿verdad? Es eso, hermanos y personas que me están escuchando. Entonces dice que yo tengo que amar a mi prójimo, que es las personas cercanas a mí, las personas que me conocen o que yo conozco, desde mi hogar, desde mi casa en adelante, los que me conocen, los que me rodean, en el estudio, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en los viajes, la gente cercana, ellos son el prójimo. Los mismos familiares del hogar, ese es el prójimo. Entonces, si yo amo a ellos, dice que los tengo que amar como a mí misma. Entonces, ¿qué quiero para mí? ¿Será que me gustaría que me humillen? ¿Será que me gusta que me sean infiel, que me engañen, que me mientan, que sean hipócritas conmigo? No, yo no quiero eso. Pues como yo no quiero eso para mí, pues yo tampoco hago eso para los demás. Y dice que ahí se encierran los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Difícil, ¿verdad? Yo no creo que sea difícil. Si tenemos a Dios, si tenemos el Espíritu del Señor con nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, no es difícil. Porque Dios está ahí y Él nos cambia y nos da amor, cariño, comprensión, misericordia, paciencia. De todo nos da el Señor para tolerar y soportar a toda la gente, y así se cumple. Así se cumple. Se cumple que lo que yo quiero para mí, lo hago para los demás. Que quede bien entendido este término. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy hermoso y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y aquí dice el apóstol, dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mire que también no os consumáis unos a otros. Pero mire que aquí no sé si ustedes me permitan, les voy a pedir que les voy a robar unos minutos más. Porque aquí lo que sigue son lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer para comprobar que estamos amando a nuestro prójimo, para comprobar si amamos al prójimo y cómo es que hay que amar al prójimo. Aquí hay unos pequeños ejemplos en lo que sigue, que dice sobre las obras de la carne o de nuestro cuerpo físico y el fruto del Espíritu que Dios da. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a nosotros nos da frutos, que tengamos frutos. Y vamos a mirar, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no vayan a satisfacer los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, ya sabemos que es no pecar. Dice, porque el deseo de la carne de nuestro cuerpo físico es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu de Dios es contra nuestra carne. Estos se oponen entre sí para que no haga lo que quieran. Mi carne me exige que haga cosas malas, pecaminosas, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene a mí, entonces Él me quita eso y me dice, no lo hagas, sujétate. Eso, entonces dice que se oponen entre sí. Y en el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo,
entonces no estáis bajo esa esclavitud, bajo esa ley de pecado, bajo esa esclavitud, porque al ser guiados por el Espíritu Santo, mire lo que nos da el Espíritu Santo, dice el 19, las obras de la carne son adulterio, no, qué bonito que todos lean, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, sigan el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, dice, y cosas semejantes a estas, porque es que aquí hay un poquito. Aquí lo que se enumera es muy poquito. Pero como pueden ver que todo lo que se enumeró son las obras de nuestra carne, lo que nuestra carne quiere. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, cuando nos hemos convertido al Señor y tenemos al Espíritu del Señor con nosotros, dice que Él no deja que nuestra carne caiga en estas trampas, porque Él quiere es que nosotros amemos al prójimo como nosotros mismos nos amamos, deseando lo mejor. Y entonces mire que aquí comienza a hacer la diferencia de lo que es lo que nuestra carne quiere y lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros. Y de esa manera podemos decir, yo sí amo a mi prójimo. No, pues bendito el Señor que eso se lograra, ¿no les parece? Y dice aquí, dice de envidias, bueno, el 21, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto a ustedes, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los que practican todas estas cosas y más, porque esos son muchas, eso es mucho. Eso nos sale una lista demasiado grande enumerando todo lo malo, los pecados y todas las cosas que se hacen. Y dice que los que practican no van a heredar el reino de Dios, pero los que se convierten al Señor en su evangelio verdadero, sí van a cambiar porque el Espíritu Santo viene y les quita todas estas cosas y entonces les va a dar algo bonito. Mire lo que les va a dar en el verso 22. Mas el que se convierte al Señor, dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, lean también, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito el Señor. ¿No les parece lo bonito que da el Espíritu de Dios? Cuando nos convertimos al verdadero evangelio del Señor, el Espíritu de Dios nos da todas esas cosas y entonces yo puedo decir que amo a mi prójimo. Puedo decir eso, amo a mi prójimo, porque así como deseo lo mejor para mí, yo lo deseo para mi prójimo. Entonces, qué hermoso es, y pues mire la diferencia que hay tan grande de vivir bajo el mandamiento del Señor, bajo la gracia del Espíritu de Dios, sus dones maravillosos. Qué diferente es de ir a vivir bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Esa es la gran diferencia. Entonces, amar al prójimo, qué bonito, agradamos a Dios. Y aquí en el verso 24 dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, es decir, con sus pasiones y deseos, es decir, nuestras tendencias pecaminosas que teníamos, dice que sean sacrificadas, se han crucificado con haber aceptado al Señor de gloria, haber aceptado este evangelio maravilloso, estas buenas nuevas, esta libertad que el Señor nos está ofreciendo y que mucho ya estamos viviendo esta libertad hermosa de nuestro Señor. Entonces dice, si vivimos, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu de Dios. No nos hagamos vanagloriosos. No nos vayamos a irritar los unos contra los otros, ni la envidia. Y él comienza ahí nuevamente a hacer amonestaciones
de que la gente tiene que vivir la vida espiritual. Ahora sí ya entienden ustedes qué es vivir la vida espiritual. Cuando usted vive una vida espiritual, que es no practicar los pecados, sino más bien tener los frutos del Espíritu Santo, que usted tenga amor, que tenga gozo, que tenga paz, paciencia, benignidad, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que tenga cariño, misericordia, que usted haga todo eso que son los frutos del Espíritu de Dios, lo que Dios da. Entonces usted puede decir, amo a mi prójimo. Bendito el nombre del Señor. Así que, y no solamente eso, amar al prójimo, sino a nuestro Dios. Uno dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sobre mí mismo, y luego ama a tu prójimo. Entonces, ¿qué es eso? Pues no practicar el pecado y tener el Espíritu de Dios con nosotros, los dones maravillosos. Así que los invito a que sigan leyendo la Biblia, lean la Biblia y pídanle a Dios que les dé su Espíritu. Que el Señor me les bendiga grandemente. Vamos a orar a nuestro Padre, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por la lectura, por la meditación. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a aclarar las dudas. Nos ayudas, nos animas a seguir adelante. Nos motivas, Señor. Porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque tu poder está con nosotros, tu misericordia, tu amor está con nosotros. Tu mano poderosa la tiendes constantemente a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de tu mano gloriosa. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte en todo, queremos cumplir con todos tus mandamientos, Señor. Solo con tu ayuda lo lograremos. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Y ahora, mi Padre, en medio de tu misericordia y tu amor y tus promesas, te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa y sanadora sobre todas las personas, hombres, mujeres, ancianos, niños que están enfermos, que están en los hospitales, que están en su hogar, en su cama, en su casa, enfermos, postrados, todos aquellos que andan en sillas de ruedas, todas aquellas personas que nacen con el síndrome de Down, con el autismo, todas aquellas personas que les da ataques de epilepsia, que no pueden razonar, que no pueden coordinar sus ideas. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano sanadora, milagrosa, y los sanes, los libertes, porque ellos andan esclavos de la enfermedad también. Aparte de la esclavitud del enemigo, la enfermedad esclaviza. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia y libertes. Mira, Señor, hay muchas personas que están siendo víctimas de brujerías y hechicerías. Te pido, Señor, que tú reprendas a esos espíritus malignos, que quites todas esas maldiciones y liberte, Señor, a cada persona. Escucha sus oraciones, escucha su clamor. Ellos te claman, te piden en oración. Si ellos no saben orar, Señor, ten misericordia de ellos. Enséñales, Señor, y ayúdales, mi Padre, para que todos reciban su bendición, para que todos tengan, Señor, su beneficio, su sanidad en su cuerpo, porque hay mucha gente enferma de la piel, enferma de los huesos, enfermos de sus órganos internos. Señor, tú lo sabes, tú conoces cada persona y conoces con su enfermedad. Padre Santo, te pido estos milagros y señales, mi Señor, de acuerdo a tus promesas maravillosas que nos has hecho desde hace mucho tiempo. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, Señor. La honra y la gloria para ti, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Cantémosle al Señor el coro 137 que dice, qué maravilla. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla!
Cristo me halló. Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito y alabado el Señor. Gracias le damos a nuestro Dios, a nuestro Padre, por esta oportunidad del día de hoy, estar con todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas y todas las personas recientes, personas por primera vez. Que Dios les bendiga grandemente a todos y un abrazo para todos ustedes. Y para los niños muchos besitos, porque eso sí tengo que enviarle los besitos a los niños. Gracias. Hasta pronto. Dios les bendiga.